Lo que cayó del cielo, habíamos quedado Pico y yo en verlo. Vale. Pero dura una hora, así que si me permites, lo voy a aumentar Maybe un Given. poquito. Mira, ya está aumentado de por sí. Perfecto. Antes de comenzar, quiero invitarlos a seguirme en todas mis redes sociales, donde publico contenido bastante interesante. Un Oh, saludito a los Todo pibes del comenzó con un bar. destello en el cielo. Algo había se entrado en va mi la atmósfera de forma grasa. repentina y violenta, dejando una estela de fuego La en la próxima vez que me oscuridad de tiña la el pelo, noche. me lo voy a hacer de rojo en vez de Aquella cosa rubio. atravesó el cielo de forma diagonal hasta perderse en los límites de Finalmente, la el de ciudad, más español. allá de lo que mi visión me Voy a ir permitía probando, voy a ver. probar cuál me gusta. Posteriormente, nada. La Total, tranquilidad regresó y la te lo estela de crees que si fuego no me gusta me desapareció, rapo el como cedo si otra vez. nada hubiera pasado. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera pude grabar el fenómeno. Esa misma noche, prendí la televisión esperando ver noticias sobre lo ocurrido en el cielo. Estuve una hora pegado al televisor, pero nunca llegaron a decir algo. Ni siquiera Como al una final pequeña sea una luz. creepypasta de Jeff, me pego un tiro. No, no, eso fue espectacular antes. Esto me pareció bastante raro, pues la ciudad en la que vivo tiene 7 millones de habitantes, y era casi imposible que nadie más se hubiera percatado de lo acontecido. De lo Miré mis redes acontecido. sociales esperando encontrarme con comentarios del suceso, pero todo era y seguía normal. Nadie parecía haberse inmutado ante lo que surcó el cielo. Al día siguiente, en el trabajo, le comenté a varios de mis compañeros y amigos de la oficina acerca de lo ocurrido en el cielo, pero nuevamente nadie vio nada. Para este punto, no sabía qué era más raro, si lo que llegué a ver o el hecho de que nadie más lo haya notado. Llegué a mi departamento por la noche, e inmediatamente prendí la televisión. Como ya lo suponía, nuevamente no Lo hubo noticias suponía. del fenómeno de ayer. Apagué la televisión, salí al balcón y miré la oscuridad del cielo, como si este tuviera la respuesta de lo que había pasado. A fin de cuentas, él y yo éramos los únicos testigos. Decidí ya no pensar en eso. Me acosté y cerré los ojos, dejando que el sueño se apoderara de mí. Desperté a mitad de la madrugada temblando. Era como si mi habitación se hubiera convertido en un refrigerador gigante. El reloj al lado de mi cama marcaba las 2 de la mañana. Me levanté llevándome conmigo todas las cobijas que tenía en un intento desesperado por conservar un poco de calor corporal. Salí de la habitación y me di cuenta que todas las ventanas estaban abiertas de par en par, y estas dejaban entrar el frío de la oscuridad absoluta. Cuando cerré la puerta de vidrio que da hacia el balcón, pude percatarme que la oscuridad no correspondía a la noche, sino a una ciudad O sin mira el luz. server de Todos Discord. y cada uno de los edificios que podía Boludo. observar desde ahí estaban en completa oscuridad, incluyendo las calles. La atmósfera del lugar y de la ciudad era extraña. Algo estaba mal. Ocasionalmente unos ruidos bastante tétricos sonaban a la lejanía y rebotaban en forma de eco entre los altos edificios, lo que hacía imposible poder localizarlos. Vale. Llegué a escuchar un par de gritos, Eh, sonidos de algo parecido a una alarma, perros Sí, ladrando y sí, un ¿no? sonido leve y constante que provenía de todos lados y que se asemejaba al de un motor viejo. Cerré todas las ventanas e intenté prender la luz de la sala, pero tampoco mi edificio tenía luz. Tomé el teléfono intentando llamar a quien fuera, pero la línea estaba muerta. Nada en este departamento parecía funcionar sin luz, a excepción de mi celular, pero sin señal y sin internet tampoco servía de mucho. Fue cuando recordé que tenía un viejo radio que funcionaba con pilas. Yo cuando eso Busqué paso un miro par de mis minutos hasta conversaciones. encontrarlo en la parte más alta de un ¡Hostia! letrero. ¿Lo Lo paré y escuchasteis? Busqué un par de minutos hasta encontrarlo en la parte más Uf, alta de eso me sonó mucho por el auricular de la derecha. Me dio miedo. un librero. Lo tomé y me cercioré que tuviera puestas un par de pila, y así fue. No te Lo asustes, prendí perrito, esperando estamos aquí. escuchar noticias sobre el apagón masivo de la ciudad, pero en lugar Guille, de ¿por eso qué me no topé te con algo veo mucho viendo la peor. transmisión? De la radio salió el sonido de una Porque alarma, Juan al GOAT. acompañada de la voz de un hombre. Esta voz no parecía humana, sino más bien parecía una voz Llevo repitiendo sintética. la misma puta No entendí mazmorra en mucho de lo que bucle dijo, pues al parecer 4 el horas. mensaje estaba en bucle y se repetía cada cierto tiempo. Finalmente, Baja. y cuando dejó de hablar, el mensaje se La polla, repitió. pero bueno. Un Quiero subir ya al escalofrío 80. recorrió No todo me mi vuelvo cuerpo. hasta que suba. Y estoy al 78 y me faltan 2 millones de experiencia aún. Al escuchar la primera información. El mensaje se repitió. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al escuchar la primera información. 10:30 de la mañana, hora del centro. Este es un mensaje de emergencia, escuche con atención la siguiente información. Todos los servicios de emergencia han sido suspendidos hasta nuevo aviso. Bueno. Consuma todo el líquido que pueda, en especial agua. Evite Líquido. moverse de su hogar hasta que pase la contingencia. Pero si te Al bebes todo escuchar el eso agua corrí hacia mi habitación y y no tomé el puedes reloj que salir. estaba al lado de mi cama. Este seguía marcando las 2 de la mañana. Fue cuando recordé que este funcionaba con electricidad, y Puta ahora madre, ya ya había llegó dejado de Dios. funcionar. Según la voz de la radio, no eran las 2 de la mañana, sino casi las 11. Miré con horror el cielo. Aquel día simplemente no había amanecido. El sol no apareció en ninguna parte, Uh. posiblemente oculto tras la oscuridad del cosmos. Era obvio que esta es la contingencia de la que hablaba la voz en la radio. El sol había desaparecido.
Pero entonces, ¿por qué le pedían a la población tomar agua ante una emergencia como esta? ¿Qué tenía el agua que ver en todo esto? Fui a la cocina, tomé un vaso y lo llené de agua. Lo dejé en la mesa y me senté. Lo observé por un rato y sin saber por qué, seguí las instrucciones y tomé del vaso. Cuando este se vació, nuevamente lo llené hasta el tope y seguí tomando hasta terminarme unos 4 vasos. Miré nuevamente el cielo tratando de encontrar Amigo, eso alguna te lógica tiene a que todo dar lo que estaba ganas de pasando, pero mear. nada tenía sentido. Repentinamente, el cielo se iluminó en un enorme destello morado, lo que me hizo recordar lo que había visto la noche anterior y me pregunté si ambos sucesos tenían algo que ver. ¿Jetita? Aquel destello dejó ver un enorme objeto ovalado suspendido a cientos de metros de altura. Pero nuevamente, tan rápido como sucedió, el destello se apagó y el cielo Buscar mi volvió a la pizza. fría oscuridad, acompañado de un sonido bastante aterrador similar al que hacen los barcos al llegar a un muelle. Fue entonces cuando lo vi. Cerca del departamento, en las calles aledañas, había algo caminando entre las oscuras calles, algo que parecía tener muchas extremidades. Parecía estar buscando algo. Pero para horror mío, aquella no era la única criatura que estaba en las calles. Pude contar 10 de esos seres, por llamarlos de algún modo. Todo aquello me Seres. parecía tan irreal, que llegué a pensar que era un sueño. Tomé la radio y la prendí para saber si había nueva información. Y en efecto, el mensaje era diferente. El gobierno ha declarado un estado de emergencia. Por favor, evite a toda costa salir de su hogar. Se recomienda que no tape las ventanas ni atraque las puertas. Permita que otras personas ingresen a su hogar. Se recomienda encarecidamente tomar todo el agua que sea posible y mantener a su familia y mascotas bien hidratadas. De toda la información Joder. que nos daban, seguía sin saber por qué Qué alentaban a curiosidad. consumir tanta agua. ¿Qué tiene que ver este líquido tan vital para nosotros en una Hidrátate, emergencia pico. como esta? ¿Qué está pasando en realidad? Llené nuevamente otro vaso con agua y lo observé tratando de encontrar alguna respuesta, pero solo era un vaso con agua normal. El sonido repetitivo y violento de alguien tocando la puerta de mi departamento me sacó de mi ensimismamiento. ¿Quién es? Pregunté, pero no hubo respuesta. Algo estaba detrás de la puerta tocando desesperadamente para poder entrar. Recordando la voz de la radio, no sabía si seguir sus indicaciones y no abrir, o dejar que entrara aquello que estaba detrás de la puerta. ¿Cómo podría dejar entrar a un desconocido a mi hogar? ¿Cómo podría arriesgarme? Así que sin pensar más decidí no abrir. Tomé una silla y la coloqué inclinada debajo Pero el de la gobierno pareja de la sugirió puerta para dejar bloquear. entrar a cualquiera, Pero ¿no? no serviría de mucho. Aquello golpeó con más fuerza haciendo vibrar la puerta. En cualquier momento esta reventaría y dejaría entrar a lo que sea que esté afuera. No sabía si esconderme o luchar, ni siquiera sabía qué era con lo que me enfrentaría. Podía ser una persona buscando ayuda o una de las criaturas que vi en la calle. Mi curiosidad se interpuso a mi miedo, y decidí luchar. Otro golpe, y la puerta reventó. Del otro lado no había más que oscuridad. Un par de extremidades negras y alargadas como las de una araña surgieron del vacío y lentamente ingresaron al departamento. No podía ver bien, pero al erguirse pude ver mejor a la criatura. Medía más de 2 metros de altura, no parecía tener una cara y contaba con varias piernas y varios brazos. Aquello no parecía de este mundo, y era claro que no lo era. Ah, De el hecho, frame ni final de siquiera Enemy. tenía una forma antropomórfica, pero parecía que trataba de imitar la apariencia de un ser humano. Tomé otra de las sillas y la coloqué frente a mí, tratando de mantener apartada a la criatura. Entró por completo a la sala y me observó detenidamente, o al menos eso parecía, pues como lo había mencionado, aquella cosa no tenía ojos, ni nariz, ni boca, ni nada. Me quedé completamente inmóvil sin saber qué hacer, o qué pasaría después. No sabía si atacar, o simplemente huir por ¿Qué la haría puerta que estaba Nier? a sus espaldas, abierta de Machetazo. par en par. Claro, si es que podía esquivar a la criatura. Pero, nuevamente, la curiosidad se interponía ante cualquier emoción o pensamiento que surgió en ese momento. La criatura parecía observarme fijamente. Con un movimiento repentino extendió uno de sus enormes extremidades tratando de sujetarme. Logré esquivarlo golpeándolo con la silla. Alzó más extremidades tratando de sujetarme, así que le arrojé la silla. La criatura se tambaleó y casi se caía, pero logró mantenerse en pie. Soltó un gruñido espectral, y antes de que pudiera atacar nuevamente, Joder, qué corrí hacia la miedo. cocina y tomé un cuchillo. El ser se arrojó hacia donde yo estaba con sus varias extremidades alzadas. Antes de que pudiera hacer algo, le clavé el cuchillo en su cabeza y este explotó como un globo lleno de agua regando un líquido negro por todo el piso. Al observar con detenimiento el líquido, pude notar que estaba lleno de miles de pequeñas criaturas que parecían pulpos y que se movían desesperadamente, como tratando de unirse nuevamente. Uy, eso es peor. Buscando nuevamente respuestas, prendí la radio. Joder, En esa literalmente la ocasión, la cosa. voz sintética ya no estaba, y en su lugar hablaba una voz más humana, lo que me pareció bastante raro. Hemos recuperado algunas antenas de radio a fin de transmitir la siguiente información. Al parecer, aquellos seres han interceptado varias señales de radio a fin de transmitir información. Se desconoce qué tipo de información y con qué objetivo.
Nuevamente, y como lo hemos estado informando desde hace horas, se recomienda a la población no tomar ningún tipo de líquido, en especial agua. Aléjese de todo suministro o reserva de cualquier líquido. Era Evite mentira. ellos! Por eso, ¡Fueron ellos! por eso dijeron que ¡Oh! dejaran entrar a todo el mundo. Grupos Ah, grandes, entre menos personas estén reunidas, más posibilidades tendrán de sobrevivir y pasar desapercibidos. Se ha comprobado Joder, que estas Gemini criaturas Home están aquí por el Entertainment agua de la momento, ciudad. boludo, what the Evite a toda fuck. costa permanecer en grupos qué grandes. buena Gemini Home, buenísima. Aléjese de Buenísima todo esa. suministro o reserva de cualquier líquido. Evite a toda costa permanecer en grupos grandes, entre menos personas estén reunidas, más posibilidades tendrán de sobrevivir y pasar desapercibidos. Se ha comprobado que estas criaturas están aquí por el agua del planeta, en especial aquella que se encuentra en el cuerpo humano, por lo que es importante que por nada del mundo consuma este líquido hasta que tengamos más información. Pura pinche Coca-Cola y Monster, ¿no? Ante estas últimas palabras, había entendido por completo lo que había Que llevan ocurrido. agua también. Aquellas criaturas, aquellas que cayeron del cielo, nos hicieron creer una mentira. Caí en su juego, y pronto todo terminaría. Miré al cielo sabiendo lo que pasaría después, y entonces lo vi. Vi a una enorme y monstruosa criatura levantarse más alto que los rascacielos de la ciudad. Era igual que la criatura que había matado hace escasos segundos, pero peor, mucho peor. De repente, el ruido de un montón de criaturas tratando de ingresar por la puerta de mi departamento, empujándose unas a otras, se originó a mis espaldas y me hizo girar, solo para encontrarme con la muerte misma. Todo en un intento por consumir el líquido que estaba dentro de mi organismo. Tal vez lo mejor en ese momento era saltar al vacío, en lugar de ser un festín para aquello que cayó del cielo. Esa era la parte 1. Y lo dijo, aquello que cayó del Se cielo. espera más información al respecto. En otras noticias, varios de los astrónomos de las universidades más importantes del mundo se encuentran consternados ante la inusual actividad sísmica que se ha producido recientemente en la Luna. Según se piensa, es posible. Varias ciudades Que vienen de la costeras a lo luna, largo del épico. planeta han reportado un descenso en el nivel del mar de aproximadamente 2 centímetros. Se han bebido el desconocen las mar. causas, pero los científicos se encuentran estudiando el fenómeno. La hipótesis más aceptada indica un desprendimiento. Después de que varios países de Latinoamérica reportaran apagones masivos esta mañana, hoy se ha perdido la comunicación con dichos países. Hala, Es posible que el adiós apagón haya Latinoamérica. afectado el sistema de comunicaciones. Hasta ahora, todos los intentos por establecer comunicación con estos países han fracasado. Se desconoce la situación actual de todos estos países, pero según se indica es posible. Bueno. El gobierno ha declarado un estado de emergencia, por favor evite salir de su casa hasta que la contingencia pase. Evite tomar agua. Se desconoce la naturaleza de las criaturas que han aparecido en diferentes partes del mundo, y si tienen que ver con la repentina desaparición del sol. Dos. Tremendo raideo. Los Y Dios Avotors dijo, que van por la "Hágase tierra. oscuridad", y el sol desapareció. Y los otros cayeron del cielo para propagar caos y destrucción. Y ante mis ojos, la muerte. Había sido demasiado ingenuo para caer en una trampa mortal. Aquellas criaturas se acercaban cada vez sobrevive. más, ansiosas de consumir el líquido que estaba en todo mi cuerpo, como si de una jauría de perros hambrientos se tratara. No quería morir, no de esa manera. Ocultarme sería inútil, pues sabía que aquellos seres podían verme, podían sentirme. Luchar parecía una alternativa. Había acabado con uno, pero enfrentarme con varios a la vez era una completa locura. Saltar era la única opción viable, prefería eso que cualquier otra cosa. Miré al vacío. La oscuridad envolvía todo mi alrededor, incluido el frío y duro concreto que estaba a unos metros debajo de mí. Regresé la mirada nuevamente a la entrada de mi departamento, y vi cómo aquellos seres entraban uno por uno. Sin pensarlo, salté. Pude sentir la fría brisa chocando con mi rostro por escasos segundos antes de detenerse abruptamente. Un breve dolor, como el de una descarga eléctrica, recorrió todo mi cuerpo, de pies a cabeza. Posteriormente, la oscuridad se intensificó al punto de poder sumergirme en ella y perderme en la profundidad de mi consciencia. No sé cuánto tiempo pasó. Llegué a pensar que estaba muerto, pero un intenso dolor en la cabeza y en las piernas me comprobó que en realidad, para mi buena o mala suerte, seguía vivo. Podía sentir el frío Vale. completo sobre mi rostro. Abrí los ojos solo para toparme con la misma oscuridad que se extendía por toda la ciudad. Traté de pararme, pero pronto me di cuenta que mis piernas estaban hechas pedazos. No estaban rotas, al menos no gravemente, pero un dolor insoportable me impedía moverlas. Era claro que no iba a salir ileso de una caída. Pues hechas así, pedazos, cuando mis piernas entonces no. recibieron todo el impacto. Ahora estaba tirado en el piso, sin poder moverme, y, como si las cosas no pudieran ponerse peor, podía escuchar a un No par de veo un final criaturas feliz alejándose. para esta historia, ¿eh? Desesperado, me arrastré un par de metros sobre la acera, tratando de ocultarme por alguno de los rincones que suele haber entre las calles. Un intenso dolor empezó a subir desde mis piernas hasta mi espalda.
Después de unos cuantos segundos que parecieron horas, llegué hasta un contenedor que estaba a rebosar de basura. El olor era insoportable, pero al menos aquello me brindaría una protección momentánea, aunque no estaba muy seguro de aquello. Me recargué en la sucia pared, oculto entre el contenedor y unas cajas de cartón. Respiraba profundamente, tratando de soportar el intenso dolor. Cerré los ojos deseando que todo fuera un sueño, sumergiéndome en mis pensamientos, pero consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Ahora aparece el típico rebelde mamado y lo salva y lo invita a su Era casi base. imperceptible, pero al paso de los Buah. segundos este fue ¿Te imaginas? incrementando hasta que pude notar lo que era. Una llama de esperanza surgió de mi pecho. ¡Oh! De hecho, eran varios sonidos, todos ellos combinados en una hermosa sintonía que contrarrestaba el espectral sonido Ahí de están. una ciudad sin sol. Disparos, explosiones, aviones y helicópteros sonaban a la lejanía. Aunque desde donde estaba no podía ver nada, sabía que una batalla de proporciones bíblicas se estaba desarrollando en toda la ciudad. Aquello era una muestra del instinto puro de supervivencia. El hombre defendía su planeta de aquello que cayó del cielo. El sonido de la lejanía fue opacada por el sonido de varias de esas criaturas acercándose. Mi corazón empezó a latir desesperadamente, y pude sentir ¡Qué cómo una imagen! corriente helada se originaba en mi pecho ¡Qué y bajaba imagen más lentamente por mi graciosa! estómago. Aquellas cosas se iban Es un poco acercando triste, más en y plan, más. No podía ¡ah! verlas, pero podía escucharlas. De repente, la oscuridad del cielo se acentuó mucho más. Alcé la mirada y lo vi. Era aquella enorme criatura. Debía tener la misma altura de un edificio promedio de la ciudad. Era similar a las otras criaturas. Tenía varias extremidades, era completamente negro y se movía torpemente, como si quisiera imitar el movimiento humano. Trató de estirar uno de sus brazos para sujetarme. Cerré los ojos esperando mi fin. De la nada, un misil impactó en lo que se supone es la cabeza de aquel ser, la cual se vio envuelta en llamas. La criatura se tambaleó y retrocedió, dando gritos de dolor. Detrás de mí, en donde el callejón conectaba con la otra calle, un grupo de soldados entraba disparando. Retrocedí hacia la pared tratando de protegerme de los disparos. Dos criaturas de menor tamaño entraron al callejón pero fueron rápidamente reducidas a pedazos. El ruido de los disparos tan cerca de mis oídos me aturdió, al punto de empezar a ver borroso y sentirme desorientado. Sentí un par de manos metiéndose debajo de mis brazos y mis piernas, levantándome del suelo. Poco a poco los disparos empezaron a disminuir, hasta que se convirtieron en un leve ruido a la lejanía, que desapareció paulatinamente quedándome en completa oscuridad. Para este punto había perdido la noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente, pero cuando finalmente recobré la conciencia, un olor fétido se impregnó en el aire con rapidez. Pude notar que estaba tendido sobre algo blando y duro a la vez. Alcé la cabeza y vi mis piernas, las cuales ya no estaban tan lastimadas, sobre un montón de cadáveres. La escena que contemplé era aterradora y asquerosa a la vez. Todas aquellas personas tenían la piel pegada a los huesos. Supuse que eso hacían esas criaturas, te secan hasta que no queda ninguna gota de líquido en tu cuerpo. Traté ¡Te de chupan! levantarme, y aunque lo logré por escasos segundos, Blas, mis piernas se pico, doblaron y te van caí a nuevamente chupar. encima de los cuerpos. Miré No, el me va cielo, a y dejar pese como a el que del el sol Dojin de seguía sin Supergirl, aparecer en no. ningún lado, la oscuridad ya no era tan intensa. Ahora dominaba un color gris apagado. No sabía qué había pasado con los militares, ni por qué estaban ahí. Grr, dame agua potable, La enorme los criatura aliens. no estaba por ningún lado, y tampoco había indicios de los otros seres. Como pude, me alejé de la horrible escena, miré a mi alrededor y me di cuenta que seguía en la ciudad. Los enormes edificios al fondo contrastaban con el gris del Pero cielo. técnicamente no tengo color Inmediatamente cartón, por sentí favor, que te lo algo no pido. estaba bien. La atmósfera era diferente, se sentía pesada y más extraña. El aire, de igual forma, se sentía raro. Todo esto acompañado de una calma espectral. Caminé por las solitarias calles, observando todo a mi Blasco, alrededor. no te Todo llevarás mi parecía agua. normal, aunque sabía que esto no era así. Podía sentirlo. En cada esquina que giraba, esperaba encontrarme con alguna de esas criaturas, pero nada. Por el contrario, y ante todo pronóstico, las cosas empeoraron. Las calles mostraban indicios de lo que había sucedido. Había escombros por todos lados y manchas de sangre por todo el piso. Pero nuevamente, no había indicios de aquellas criaturas por ningún lado. Al girar en una esquina me topé con una escena bastante bizarra. A lo lejos, había una mujer con la ropa rasgada y sucia. Su piel era de un color pálido, similar al de un cadáver. ¿Nueva Caminaba novia? torpemente, como si apenas si pudiera hacerlo. Estaba frente a una puerta, parecía desorientada. Era como si intentara abrir la puerta, pero sin saber cómo. Seguí caminando un par de calles, encontrándome con otras escenas bastante extrañas. Había un individuo con la misma apariencia dentro de un automóvil, con la vista fija en algún punto delante de él. Nuevamente, era como si quisiera manejar, pero sin recordar cómo hacerlo. Ni siquiera había prendido el vehículo. Este tipo de escenas se repetían a lo largo de las calles. Personas intentando hacer alguna actividad cotidiana, normalmente parados al lado de algún objeto, pero sin saber cómo hacerlo. Lo más aterrador era que estas personas no mostraban alguna expresión. Como si de repente les hubieran quitado el alma, dejando un montón de carne y huesos sin el más mínimo indicio de humanidad. A Jo, qué pesar de horrible. esto, seguía sin ver a las criaturas. Caminé rumbo a mi apartamento.
Tenía la esperanza de prender la radio y escuchar alguna explicación de lo que estaba pasando. Después de un par de minutos llegué a mi edificio, subí unos cuantos pisos y llegué hasta mi hogar. Tomé la radio que estaba tirada en el piso. La encendí, y lo que escuché a continuación me dejó helado. Los gobiernos alrededor del mundo han caído. El ejército no ha podido contra Dios. ellos, hemos perdido. Ellos, los otros, vinieron y reclamaron la tierra como suya. En un principio, se creía que estaban aquí por el agua del planeta, por el agua que estaba dentro de nosotros, y hasta cierto punto esto es verdad. Millones murieron, fueron absorbidos y consumidos por ellos. Pero lo cierto es que aquellos seres en realidad estaban aquí para sustituirnos. Uf. No buscaban colonizarnos, ni comernos, y mucho menos pretendían llevarse nuestros recursos. No, ellos buscaban algo que nunca hubieran podido encontrar en ningún otro planeta, ni en ninguna otra especie. Nuestra humanidad, nuestra identidad. A estos seres se les nombró como los suplantadores, porque imitaban la apariencia humana. Las calles están llenas de esas criaturas, aparentes seres humanos, pero en realidad son ellos. ¿Hay alguna esperanza a partir de ahora? Lo dudo, pero espero que Dios, si existe, esté con todos ustedes. Gigachat, Traté de el... procesar la información, el- pero el el sonido hombre de la radio. La cocina me distrajo por completo. Caminé rumbo a la habitación, y entonces entendí lo que había escuchado a través de la radio. Parado, frente a un refrigerador abierto, había una copia idéntica a mí. Oh, Estaba pálido, y un no alterno. mostraba expresión alguna. Con un movimiento torpe me volteó a ver, y bueno, aquí sonrió. se llaman usurpadores, Abrí la ¿no? boca sin O algo dejar así. de sonreír. De esta salieron varias extremidades negras que se dirigieron rápidamente hacia mí. Lo último que vi antes de morir, o mejor dicho, antes de ser suplantado, fue mi propio rostro. Pero a pesar de esto, no podía reconocerlo. No era yo, Oh, o pero tal es vez gente yo no era él. falsa, De boludo. cualquier Sí. forma, ellos nunca serían como nosotros, y pronto entenderían el porqué. Ah, el prota se va a salvar otra vez. El prota no hay historia dark. Nos quieren quitar el trabajo. ¡Qué trabajo! Final baitero, sí, 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 vibe. El miedo es, por su propia naturaleza, la más pura emoción humana. Bueno. Cuando sentimos miedo, nos mostramos como realmente somos. Creo que no hay nada más genuino que el miedo mismo, sobre todo el miedo que nos provoca nuestra propia muerte. Esa emoción es la que nos ha llevado a sobrevivir estos miles de años que llevamos habitando este planeta. El instinto de supervivencia nos hace aferrarnos a nuestra propia existencia, y, sobre todo, a luchar, a sobrevivir sin importar la situación, todo hasta el último momento. Eso fue lo que me mantuvo con vida. De la boca de aquel ser salieron un montón de extremidades negras y viscosas, las cuales me sujetaron por todas partes. Estas me apretaron con fuerza y me levantaron Sí, como sobrevivió. si fuera un muñeco hecho de trapo, arrojándome al suelo. La criatura nuevamente abrió la boca, pero esta vez para soltar un grito espectral que hizo vibrar las ventanas. Corrió y se abalanzó sobre mí, pero pude esquivarla antes de que volviera a clavar sus extremidades en alguna parte de mi cuerpo. Aquella escena no podría ser más extraña y bizarra. Estaba peleando, por decirlo de alguna manera, conmigo mismo, con una copia mía, mucho más pálida y carente de toda humanidad. Me levanté lo más rápido que Oh, pude. qué foto. Quise buscar algo con lo que poder defenderme, pero no había nada, al menos no a la vista, ni siquiera estaba el cuchillo que usé para acabar con la primera criatura que entró a mi departamento. Y en una situación así no podía detenerme a buscar en cada rincón de la cocina, pese a que sabía perfectamente que los otros cuchillos estaban en el segundo cajón de la alacena. Así que tomé una de las sillas y la usé como escudo. La criatura nuevamente se abalanzó sobre mí, pero su pecho se clavó en una de las 4 patas metálicas de la silla, lo que ocasionó que gritara. Aquel grito me heló la sangre, pues era casi idéntico a mis propios gritos. Aquella sensación se convirtió rápidamente en ira, en odio. Arrojé la silla, aún con el pecho de la criatura clavada en ella, lo más lejos que pude, dándome tiempo de abrir uno de los cajones y sacar el cuchillo más grande que había. Giré y miré a la criatura en el suelo, tratando de quitarse el frío metal del pecho, gritando y retorciéndose. El odio por aquel ser se incrementó, y ahora fui yo quien se arrojó encima de él, solo Oh, para clavarle el afilado modo cuchillo diablo. otra vez en cada parte de su cuerpo. La criatura ahora gritaba de dolor. Trataba de defenderse, pero cada vez estaba más débil. El cuchillo empezó a mancharse de una sustancia negra y viscosa cada vez que penetraba la piel de aquel ser. Y entonces, el cuchillo atravesó su frente y la criatura explotó. Claro, la cabeza, Verga. había que darle en la maldita cabeza. Suena fácil, sí, pero en una situación así, donde el instinto de supervivencia es el único que decide tus acciones, no sueles ponerte a razonar, y menos a recordar. Me levanté del suelo. Contemplé el charco negro que se empezaba a extender por el suelo de la cocina. Alcé la mirada, y observé el cielo gris y oscuro que estaba detrás de una de las ventanas.
Al fondo, el cielo era iluminado por algo quemándose, posiblemente causada por el poderío militar de la ciudad. Era difícil imaginarse todo lo que estaba pasando justo en aquel momento. El caos y el infierno que se veía por todas partes era inimaginable, pero estaba pasando. Aquello no era una pesadilla, era real, más real que el miedo mismo. Ante una situación así, es difícil saber el motivo por el cual aquellos seres que cayeron del cielo buscaban suplantarnos. ¿Qué es lo que lleva a una especie a robar la identidad de otro ser vivo? Sea lo que sea, me parecía ¡Oh, algo qué imagen! repugnante. Pero, sin importar que tanto se esforzaran en parecerse a nosotros, ellos carecían de toda humanidad. Y carecer de toda humanidad, las hace criaturas que no sienten odio. El odio es la enorme diferencia entre nosotros, los humanos, y cualquier otra forma de vida en el universo. Es curioso cómo nuestro mayor defecto, y el cual estuvo a punto de llevarnos a la extinción en tiempos pasados, es ahora nuestra mayor ventaja. Los animales con los que coexistimos en este planeta pueden sentir emociones, pero jamás algo tan puro como el odio, y lo mismo pasa con otras formas de vida. Esa es la razón por la que jamás serían como nosotros. El odio es lo que verdaderamente nos hace aferrarnos a la vida, mucho más que el mero instinto de supervivencia. El miedo lleva El la odio al vida, y el enemigo. odio a la supervivencia. Salí de la cocina con el cuchillo aún en la mano. Me acerqué más a una de las tantas ventanas del departamento para observar mejor. La oscuridad grisácea producto de la ausencia total del sol me impedía ver con claridad las calles aledañas a mi edificio. En más de una ocasión pude notar movimiento con el rabillo del ojo, pero este era casi imperceptible. La enorme criatura había desaparecido, lo que me confirmó que los militares tuvieron éxito al acabar con él. Gogo, Un destello bien. en una de las habitaciones llamó mi atención. Busqué por unos segundos el origen de tan extraña luz, hasta que pude identificar que provenía de mi celular. Lo tomé y noté que había un mensaje de texto en este. El mensaje era corto, pero se entendía a la perfección. Están evacuando. Vayan al centro de la ciudad, ahora. No hacía falta ser un genio para saber que el mensaje Me había recuerda sido al enviado anime de por el las sistema de sombritas, seguridad de a la ciudad, Shadow House. anunciando una evacuación por Vi el parte de los capítulo 1, militares. ¿está bien? Aquello no hacía más que confirmar mis sospechas. Nosotros estábamos ganando esta batalla. Sin pensarlo más, guardé el cuchillo en una de las bolsas traseras de mi pantalón, tomé el celular y la radio, y salí del departamento con sumo cuidado. Sabía que aquellas criaturas podían estar por todas partes, y no quería que un enfrentamiento más me retrasara. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, y pese a que casi resbalaba en un par de ocasiones, finalmente llegué al primer piso. El centro de la ciudad no estaba muy lejos, pero había que darse prisa si quería llegar a tiempo. Mientras caminaba pude notar el mismo olor desagradable impregnando todo el aire, el cual era denso y pesado. Aquello avivó una idea que rápidamente se transformó en miedo. ¿Y si aquellos seres estaban provocando una especie de terraformación, pero inversa? ¿Y si la Tierra estaba sucumbiendo a las criaturas y pronto se volvería incapaz de albergar vida terrestre? Era una simple posibilidad, pero no encontraba otra explicación a la repentina desaparición del Sol. Ellos eran los culpables. La Buah, falta pero- de luz y de electricidad me impedían ver más allá de unos cuantos metros a mi ¿Cómo se alrededor, cargaron pero el eso no sol? impidió toparme con escenas bastante extrañas y bizarras. Los suplantadores, ¿Sondándolo? criaturas que habían consumido y robado la identidad de varias personas, trataban de realizar acciones humanas, esto como si quisieran pasar desapercibidos. Imitaciones grotescas, carentes de toda lógica y humanidad. Varios de esos seres caminaban sin rumbo fijo, pero lo hacían de espaldas, como si no supieran que lo lógico sería caminar de frente, observando el camino. ¡Qué La hueones! escena más perturbadora fue protagonizada por una criatura en el cuerpo de una mujer, la cual trataba de amamantar un bulto de sábanas manchadas de tierra y sangre. Al Oh, acercarme vi que entre el montón de sábanas estaba el cadáver de un infante. Pude notar que cuando las criaturas intentaban realizar alguna acción propia de nuestra especie, estos se volvían pacíficos. Giré en una esquina que daba con la avenida principal de la ciudad y la cual llevaba directo al centro de esta. Para este punto, me topé con otras personas que, al parecer, también habían recibido el mismo mensaje y se dirigían hacia el punto de ojo, evacuación. el grupo, Hombres, la mujeres, resistencia. niños, familias enteras, algunas con mascotas. Todos corrían en un intento por salvar sus vidas. Pero parecía que habían olvidado la primera advertencia de evitar los grupos grandes de personas, pues estos atraían a las criaturas que aún no asumían un cuerpo humano. Y no solo ellos lo habían olvidado, sino los militares al tratar de evacuar a todos en un mismo punto. O tal vez, no lo habían hecho. Tal vez ni siquiera lo sabían. Prendí la radio antes de seguir avanzando. Mi corazón empezó a acelerarse poco a poco. Nuevamente una sensación de miedo empezaba a surgir de mis entrañas, así como una horrible sensación de náuseas. Del aparato solo salió una voz masculina, con un mensaje corto, pero claro y aterrador. Los civiles, tienen que advertirles a los civiles. Gran parte de ellos están dirigiéndose al centro, tienen que advertirles que no vayan. Es una trampa, repito, es una... Para este punto, mi corazón latía tan rápido que podía notar como mi pecho se movía aceleradamente. Qué ingenuo es el hombre, que ante la más mínima señal de esperanza corre a un precipicio sin fondo. Nuevamente aquellas criaturas habían engañado a miles de personas, No. pero no a mí. No lo permitiría, no de nuevo. Corrí hacia el centro de la ciudad. ¿Y si ahora ese era el engañado? Las personas con las que me topaba, pero por desgracia nadie escuchaba.
Cuando pude ver el centro de la ciudad me di cuenta de que había una gran cantidad de personas reunidas, esperando la ayuda que jamás vendría. Traté nuevamente de advertirles lo peligroso que era estar en grandes grupos, pero antes de poder abrir la boca, se escuchó por todas partes el sonido de la enorme criatura que hasta hace escasos segundos creía muerta. ¿Dónde está mi agua versión Bloodborne? La gente, que en su mayoría estaba acompañada de su familia, se quedó inmóvil. Correr era Te correr, queda un pues bistec, era boludo. difícil saber en Pero el dónde prota estaba es un una lobo cosa. solitario, No había llega señal alguna Seinen, de en plan, no habla con pero sí nadie. todos Le da aquellos igual. seres acercándose por todas direcciones. Traté de advertirles, pero en mi Y afán con de eso lureo terminé sobrevivirá. cayendo en su trampa. De entre la negrura de un mundo sin sol, la enorme criatura surgió. Empezó a moverse hacia la enorme multitud que estaba al centro de la ciudad, al igual que las otras criaturas que habían rodeado por completo al grupo. Familias enteras miraban horrorizadas a la muerte misma. Pero entonces, un estruendo hizo vibrar el pavimento bajo mis pies. Y lo que antes era una oscuridad absoluta, ahora era un cielo completamente blanco e iluminado. Por un segundo, el cielo brilló con la intensidad de 1000 soles, y este se partió en dos. Las criaturas no solo dejaron de moverse, sino que rápidamente se alejaron y se escondieron, completamente asustadas. Alcé la mirada tratando de ver de dónde provenía aquella cegadora luz. Pensé que habían sido los militares quienes habían venido a salvarnos. Pero esta No. idea rápidamente se esfumó cuando del destello surgieron unos enormes tentáculos, de Oh. tamaño colosal, y con una apariencia completamente diferente. Es No que se yo trataba debería de ir al ninguna de juego las monstruos. criaturas que habíamos visto antes, sino de algo mucho peor. Mientras los enormes tentáculos se alzaban Los hizo sobre el con cielo, Paint. moviéndose y alargándose cada vez más, entendí que aquellas criaturas buscaban suplantarnos por mera supervivencia. Ellos realmente buscaban ocultarse en los cuerpos de los seres humanos. Buscaban ocultarse del horror encarnado en una existencia colosal con alargados tentáculos. Se querían Y aquel ocultar horror de eso. cósmico ahora estaba en este mundo, justo encima de nosotros. What the fuck, la presencia lunar. Millones de especies han aparecido antes que nosotros. Tuvieron su tiempo bajo el sol y después se marchitaron y extinguieron. Esa es la historia de la vida. O sea que los monstruos que se estaban raideando Para se están escapar de escondiendo eso. algo peor. Oh. Y lo que antes era una oscuridad absoluta, ahora era un cielo completamente blanco e iluminado. Por un segundo, el cielo brilló con la intensidad de 1000 soles, y este se partió en dos. Las criaturas no solo dejaron de moverse, sino que rápidamente se alejaron y se escondieron, completamente asustadas. Alcé la mirada tratando de ver de dónde provenía aquella cegadora luz. Pensé que habían sido los militares quienes habían venido a salvarnos. Pero esta Llamen a idea Dios. rápidamente se esfumó cuando del destello surgieron unos enormes tentáculos, de tamaño colosal, y con una apariencia completamente diferente. No se trataba de ninguna de las criaturas que habíamos visto antes, sino de algo mucho peor. Pero no estaba en esta realidad, sino que existía como una simple proyección omnipresente en la mente de cada ser humano, y, posiblemente, dentro de cada criatura que cayó del cielo. Aún así, aquella cosa era real. Era posible sentirla dentro de mí, retorciéndose y hurgando en lo más profundo de mi cerebro, alimentándose de mis miedos. Ya no había hacia dónde correr, ni dónde ocultarse. No cuando el horror mismo habita en tu cabeza. La oscuridad volvió a reinar. El destello se apagó y una tranquilidad espectral invadió todos mis sentidos. Solo fue una Miré al cielo, proyección en para donde decirles, segundos ahí antes estáis. estaba aquel horror cósmico retorciendo sus tentáculos. Ahora no había nada más que la misma oscuridad de un cielo sin sol. Pero la criatura no se había ido, seguía ahí y podía sentirla. Estaba aquí para acabar con los suplantadores, con las criaturas que buscaban ocultársele. Miré a mi alrededor, como si ahí pudiera encontrar una respuesta a todo lo que estaba pasando, solo para ser recibido por una soledad impregnada en la oscuridad. Las cientos de familias que estaban reunidas en el centro de la ciudad, con la esperanza de escapar de este infierno, ya no estaban más ahí. Habían desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, y no había señales de ellos por ningún lado. Me parecía imposible que no me hubiera dado cuenta, o que no hubiera escuchado a la multitud ocultarse, correr o simplemente gritar. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Además de eso, pude percatarme que todo el lugar estaba en ruinas. Había escombros por todos lados, y los signos de que una batalla de proporciones bíblicas había tenido lugar ahí estaban por todas partes. Todo se encontraba rodeado de caos, destrucción y muerte. Podía verlo, podía sentirlo. No podía entender lo que estaba pasando. Y sea la razón que sea, esta escapaba de mi entendimiento. No podía explicar cómo es que la ciudad se sumergió en la destrucción casi absoluta en un abrir y cerrar de ojos. Todo se sentía muy extraño, y aunque seguía estando en el mismo lugar de antes, todo era muy diferente. El aire de igual forma era diferente, pesado y frío, muy frío. La única explicación posible era que la criatura que apareció en el cielo era la causante de todo esto.
Prendí la radio que aún sostenía con una de mis manos, esperando saber cualquier cosa sobre la naturaleza ¿Usurpador o del humano? cósmico, o lo que sea que estuviese pasando en aquel momento. Pero de esta solo salió estática que inmediatamente penetró en mis oídos. Apagué el radio completamente confundido. No había señal de radio alguna, ni personas, ni ninguna de las criaturas de las que hace horas intentaba escapar. Fue entonces cuando una cruel verdad surgió de lo más profundo de mi cerebro. Una verdad que no quería admitir. Ya El no sol queda es nadie. indispensable para la vida en el planeta Tierra. Sin él, la vida nunca hubiera surgido. Y sin él, la vida se torna caótica e insostenible para un mundo ya habitado como este. Desde que aquello cayó del cielo y desde que el sol desapareció, tan solo era cuestión de horas para experimentar los primeros indicios de un mundo que moría lentamente. Pero ya no había que esperar más. El aire frío que entraba a mis pulmones me confirmaba que pronto el planeta entero estaría bajo una capa de hielo, sin la Ahora capacidad sí de se aguantar verguearon la al vida sol. tal como la conocemos. Era desalentador pensar que, incluso si lográbamos escapar de los demonios que cayeron del cielo, el infierno se quedaría en la tierra para atormentarnos por el resto de nuestra vida. Y si bien, el futuro fue y seguirá siendo incierto, lo único de lo que tenemos certeza es que ya no hay futuro para nosotros. O eso diríamos si no hubiera Con esto en dos mente, partes tenía que más. buscar un lugar en el que pudiera refugiarme de las bajas temperaturas, y que además me pudiera mantener a salvo de los suplantadores. Y claro, el primer lugar en el que pensé fue mi propia casa. No había ningún lugar que conociera mejor. Así que simplemente me di la vuelta y regresé por donde había venido. Me alejé cuanto pude del centro, caminando entre un montón de escombros, fierros retorcidos, vidrios rotos y sangre por todos lados. De hecho, era lo que más proliferaba, y de una manera peculiarmente grotesca. Era difícil caminar por un caos como ese, tratando de esquivar las ruinas de la ciudad, pero no había tenido ningún problema mayor. No hasta que llegué al inicio de la avenida que, como mencioné anteriormente, recorría toda la ciudad. Frostpunk. Sobre esta estaban los escombros de dos enormes edificios que habían colapsado, impidiéndome continuar. Tenía que buscar otra ruta que me permitiese llegar a mi hogar. Y tenía que hacerlo rápido, pues podía sentir No cómo pasa la nada, si temperatura todo se bajaba a cada congela, minuto. solo hay que perforar hasta Busqué llegar al durante un par núcleo de la minutos hasta Tierra. que vi un callejón que atravesaba unos Eso está edificios caliente, que creo. tenían el aspecto de haber estado abandonado por varios meses. El callejón era oscuro, pero daba la impresión de ser un buen escondite en caso de que alguna situación se presentara. Me adentré en el estrecho lugar esperando no encontrarme con ninguno de los suplantadores. Pero aquel sitio también tenía la apariencia de haber estado bastante tiempo abandonado. Mientras caminaba por el callejón, me pregunté en dónde estaba todo el mundo. Simplemente no había rastro de nadie, ni de humanos ni de los suplantadores. Joder, Lo pero ya único solo de lo que queda él. estaba seguro es que aquella cosa que surgió del cielo seguía ahí, y lo Y sentía. ya solo en cada quedará paso que él, daba. seguro. El frío no dejaba Soy de basado. intensificarse, dificultándome la movilidad cada vez más. Tenía Está que la llegar a película casa, de tenía Sweet que hacerlo si Basaru. quería evitar morir de frío. Pero entonces, a la Que lejanía del tengo que oscuro salvar de la callejón, vi gente que algo tiene los moverse. malos Más que gustos. asustarme, me alegró el ver alguna señal de vida, incluso si esta no correspondía a un habitante de la Tierra. Empecé a caminar lentamente, hasta que pude notar la sombra de una silueta proyectándose en una de las paredes. Seguí caminando por algunos segundos Uy, más, ya se alegra tratando de ver qué hasta de proyectaba ver aquella alienígenas. sombra, pero rápidamente me detuve. Al final del callejón, estaba una pequeña El niña. Me Ryuken miraba que cayó fijamente, del como si me hubiera cielo. visto antes que yo a ella. Dark, si perforamos el planeta, eso afectaría a la rotación de la Tierra. A ver, si ya no hay sol, ¿qué más da? Quiero decir, Incluso la Happens, sensación que se de vaya a la estaba mierda esperando en el aquel puto lugar planeta. entre- ya no va a haber año. ¿Qué importa que no haya días y noches? Tenía el pelo de un amarillo tan intenso que, dadas las circunstancias, podría jurar que se había robado el sol. Su piel O sea, ya estaba que no hay demasiado sol, pálida, literalmente pero no el tanto puto para planeta ser se está obscuro. alejando del sistema, De o hecho, sea. sus ojos estaban llenos de vida. La niña no parecía asustada, pero sí reflejaba una curiosidad Si la, bastante tierra, intensa. si la Tierra deja de rotar, no hay atmósfera. ¿Eh? Eso no lo sabía. ¿La atmósfera solo existe por la rotación de la Tierra? No lo sé. No, si lo estudié ya no lo recuerdo. Infantil por mi presencia. La niña no parecía asustada, pero sí reflejaba una curiosidad bastante infantil por mi presencia. En el momento en el que abrí la boca para preguntarle qué hacía en aquel lugar, en un momento como este, la niña simplemente se dio la vuelta, dio unos cuantos pasos, y fue tragada lentamente por la negrura del callejón. Instintivamente decidí seguirla, así que apresuré el paso y pronto empezaría a correr para alcanzarla. Llegué al fondo del callejón, que daba con una de las tantas calles de la ciudad, pero la niña ya no estaba ahí. Giré la cabeza a mis costados y pude verla al final de la calle. Ella estaba girada hacia mí, observándome con mucha curiosidad. Nuevamente me dio la espalda, giró a su derecha y desapareció nuevamente de mi vista. Era peligroso que una niña tan pequeña estuviera deambulando por las peligrosas calles de la ciudad. Aquellas cosas podían estar en cualquier lado, listas para atacarla. Además, no resistiría mucho tiempo las bajas temperaturas. Tenía que ponerla a salvo. Así que la seguí. La seguí en cada esquina en la que giraba, en cada calle que recorría, pero nunca podía alcanzarla. No importaba que tanto corriera, siempre estaba separada de mí por varios metros. Joder. No supe cuánto tiempo la seguí, ni qué tanta distancia. Que eres un recorrí. hombre adulto, ¿cómo puede...? Simplemente giré en una esquina más, y la vi justo en donde la ciudad termina, y en donde el bosque empieza.
Ella estaba ahí, al lado de uno de los árboles, viéndome fijamente. Como lo había estado haciendo siempre, simplemente giró y se adentró en el bosque, perdiéndose en la oscuridad una vez más. El Y como prota lo se había lleva a la estado niña y le haciendo yo, dice la seguí. repoblemos el mundo. Caminé detrás de ella por varios Ay, metros, no. esquivando los troncos de los árboles. Estos presentaban signos de estar muriendo junto con la tierra, y entre más nos adentrábamos al bosque, más viejos y sin hojas estaban. Hasta que llegamos a un punto en el que únicamente estaban los troncos de los árboles de pie, sin ramas ni hojas saliendo de estas, completamente marchitos. En el centro de todo eso estaba la pequeña niña, quien señaló a su derecha. Ahí, al pie de una montaña, había una cueva. Giró y caminó hacia ella, pero se detuvo en la entrada solo para mirarme. No dijo nada, pero era claro que quería que también entrara. Regresó la mirada y se adentró repoblar. en el lugar, perdiéndose en la oscuridad casi absoluta. Lentamente fui detrás de ella, y me detuve antes de entrar. El sol no estaba por ninguna parte, pero algo se había encendido en lo más profundo de mi cabeza. Aquella niña no buscaba escapar, no buscaba ponerse a salvo. En realidad, buscaba enseñarme cómo terminar con todo esto. Era bastante obvio. Maldita sea, todo era bastante claro ahora. Sabía cómo terminar con todo esto, tenía la respuesta. ¿Qué? Y entonces desperté. Estaba tirado en el duro concreto. El aire ya no era tan frío, No y entendí. había varias luces apuntando a mi cara. Me puse de pie lentamente y observé a mi alrededor. Para mi sorpresa, seguía en el centro de la ciudad, junto con las demás personas, quienes aún estaban en el piso, inconscientes. Otros se habían empezado a incorporar, por su cuenta o con ayuda de los militares que al parecer habían llegado al lugar. Miré al cielo y vi a la enorme criatura moviendo sus asquerosos volvió. tentáculos. Había varios helicópteros volando cerca de ella. Lo que antes era una ciudad en completo caos y destrucción, ahora solo era un lugar en contingencia. ¿Todo fue un sueño? ¿La niña es real, o fue producto de mi mente? ¿O tal vez fue producto de algo más? Miré al cielo. Sin importar nada, tenía la respuesta. La humanidad tenía una nueva oportunidad, y estaba en mis manos. Sabía la respuesta, estuvo ahí todo el tiempo. Ojo. Pero podía confiar en lo que vi. Podía confiar en aquello que surgió de la luz del destello que partió el cielo en dos. ¿El sueño le ha dado la clave? Todo lo que sabía en aquel momento, no eran más que meras suposiciones de las cosas que había visto y vivido. Los suplantadores habían venido a la Tierra en un intento desesperado por escapar del horror cósmico que había partido el cielo en dos. El mero ejemplo de que el instinto de supervivencia es algo universal, e incluso algo que trasciende los planos dimensionales. Claramente, la criatura con varios tentáculos no habitaba en nuestra realidad, pero era lo suficientemente poderosa como para manifestarse en la mente colectiva de cada ser humano y de cada criatura que cayó del cielo, y ejercer su poder destructivo sobre nosotros. Pero fuera de todo eso, no sabía nada más. Lo único que sabía con certeza era el cómo terminar con todo esto. Aquel sueño que tuve, por llamarlo de alguna forma, me había dado la respuesta. O mejor dicho, aquel ser me dio la respuesta. La niña que vi en mi sueño era la encarnación física de la criatura que se blandía en el cielo en aquel momento. Y tras pensar un momento en si debía o no confiar en una forma de vida que escapaba de mi comprensión, decidí que lo mejor era revelar mi descubrimiento. Pero el gran ente no era el maligno. La humanidad dependía de mí. A ver, pero hay muchos plot twists. En la humanidad estaba chill, llegaron los aliens. Y los aliens eran el enemigo. Pero luego los aliens empezaron... Luego se vio el gigante ahí en el cielo. Y luego tanto los aliens como los humanos le tenían miedo, con lo cual el gigante es el gran enemigo. Pero resulta que el gigante se ha proyectado como una niña en la mente del prota y le ha dado la clave para sobrevivir. Soy sincero, le pedí el hilo desde la niña, así que... A lo Gantz. A lo Gantz. Le habló el terror cósmico, sí. El frío aire del lugar seguía golpeando mi rostro, aunque no con la misma intensidad que en el sueño. Aquello me dejó pensando unos segundos. Todo había sido tan real que si nunca hubiera despertado seguiría pensando que aquel sueño es la realidad. Tal vez ahora mismo sigo en aquel sueño, o quizá todo esto no ha sido más que una pesadilla de la que pronto despertaría. Miré a mi alrededor. Los edificios seguían en su lugar, erguidos como impotentes criaturas grises que apenas se distinguían de la oscuridad del cielo. Más allá de eso, lo único que podía distinguir era una calma espectral que jamás hubiera llegado a pensar que era posible en un escenario como ese. Las criaturas no estaban por ninguna parte, pero había era claro dos que estaban pollos en el escondidas, patio. muertas de miedo. Le Y sabes. todo gracias al ser cósmico que seguía sobre nosotros. Pero, ¿qué fue lo que descubrí? Se preguntarán. Bueno, resulta que la criatura me enseñó la forma en que los suplantadores llegaron al planeta. Se trata de una especie de nave espacial capaz de codificar nuestras células con el fin de llevarnos a donde el hombre jamás hubiera podido imaginar. El plan simplemente consistía en llegar hasta la nave y escapar del planeta. De esta forma, los suplantadores ya no podrían ocultarse. Y solo así todo terminaría. Suena sencillo, y de hecho lo es. Simplemente hay que llegar a las afueras de la ciudad. El problema viene cuando hay que convencer a una centena de personas sobre el plan. Sencillo.
No sabía a quién recurrir, así que simplemente comencé a Sencillísimo. decirle a las personas a mi alrededor que sabía cómo terminar con todo. Les dije del sueño, de la nave. Muchos me miraron raro y con miedo, como si yo fuera una de esas criaturas. Otros se limitaron a ignorarme e irse a quién sabe dónde. Pero yo sabía la respuesta. El problema es que nadie en su sano juicio, y menos en una situación como esa, me haría caso. Aquello apagó la luz de esperanza que había surgido en mi interior. La humanidad, pese a tener la salida frente a ella, seguiría chocando contra una dura pared. Seguí intentándolo, deteniendo a algunas familias que rápidamente se apartaban de mí. Pero Muchas ¿cuál de es la ellas iban solución? directo Que no con me los enteré. militares, quienes los estaban subiendo a enormes camiones para llevárselos. Pero aquello era inútil. Ya no había lugar seguro en una tierra que moría lentamente. Tras unos cuantos minutos, en los que cada vez había menos gente en el centro de la ciudad, únicamente logré convencer a unas 25 personas de venir conmigo. Todas se veían agotadas física y emocionalmente. Su mirada era de desesperación. Ah, y de ir a la cansancio. nave. Ellos simplemente querían que todo terminara, sin importar el cómo. Les pude haber dicho cualquier cosa, y aún así los hubiera convencido. El resto de personas simplemente subió a los camiones con los militares y partieron. Decenas de hombres, mujeres, niños, ancianos, todos ellos arriba de los camiones. Una fuerte explosión retumbó por todas partes, a la vez que una ola de gritos de horror absoluto invadieron el aire. A lo lejos, alcancé a divisar una enorme bola de fuego elevándose más alto que los edificios de la ciudad, iluminando intensamente el cielo. De esta salieron figuras humanas envueltas en llamas, moviendo sus brazos desesperadamente mientras se alejaban del abrasador calor. Otros corrieron algunos metros antes de caer al suelo sin vida. Oh. Entre las llamas vi varias extremidades negras moviéndose y retorciéndose. Al parecer, la concentración de tantas personas había atraído a algunas de las criaturas, quienes atacaron los camiones que llevaban a los ¡Qué sobrevivientes. hijos de puta! Todo ocurrió tan rápido, que nuevamente la oscuridad invadió el lugar, apagando la bola de fuego y muerte, pero los gritos siguieron por unos segundos más, hasta que también se apagaron. Llamen a la fuerza Ver fuego. algo así es horrible. Y el solo preguntarse el cómo una ciudad de millones de habitantes se había reducido a un grupo de apenas 25 personas resultaba bastante aterrador. Ya no habían más sobrevivientes en la ciudad además de nosotros. Todos habían muerto o sido suplantados por las criaturas que cayeron del cielo. Y lo sabían por el olor a muerte. Bueno, y desolación 25 que da para impregnaba la ciudad, un partido de revolviendo mi fútbol, estómago. ¿verdad, Pico? La vida humana es tan frágil. La verdad. Sin decir absolutamente nada, Con empecé a árbitro y caminar todo, rumbo a las afueras de la ciudad, siguiendo el mismo camino que la niña del sueño me había enseñado. Los sobrevivientes me siguieron sin cuestionarme. Ellos Y un suplente simplemente para cada querían equipo. terminar con todo, y yo también. Caminamos por una ciudad envuelta en caos y destrucción. En cada esquina en la que girábamos nos encontramos con cuerpos humanos regados por todas partes. Para entonces nuestra visión se había acostumbrado a la oscuridad, la cual no era absoluta pues algunos objetos que ardían en llamas nos iluminaban levemente el panorama. En cada paso que daba podía sentir el frío intensificándose. Y no era el único que lo sentía, pues el grupo de sobrevivientes se apretaba lo que tuvieran puesto contra sus cuerpos en un intento de conservar un poco de calor corporal. A su vez, una intensa sensación se acentuó en mi cerebro. Pero no hacía falta discutirlo, sabía que era esa cosa en el cielo. Tras girar en unas cuantas esquinas más, finalmente alcancé a ver el final de la ciudad, y el inicio del bosque. Alcé el dedo señalándolo, indicándole a los demás hacia dónde teníamos que ir. Empezamos a caminar cada vez más deprisa, hasta que llegó un punto en el que estábamos corriendo por la larga avenida que nos separaba de la naturaleza y de nuestra salvación. Pero tan rápido habíamos empezado a correr nos detuvimos en seco ante lo que nuestros ojos alcanzaban a ver a la distancia. Eran ellos, los suplantadores, quienes estaban al final de la calle moviendo No, sus no extremidades son de todos. forma grotesca, como el de un cazador saboreando una presa. Pude contar 5 de ellos. Daba la sensación de estarnos esperando. No. Tan pronto nos vieron empezaron a avanzar rápidamente hacia nosotros. El negro casi absoluto que cubría sus cuerpos era inconfundible, y contrastaba con la oscuridad del cielo. Podíamos luchar, o podíamos correr. Pero antes de siquiera poder tomar una decisión, las criaturas se abalanzaron sobre nosotros. Los desafortunados cayeron al suelo con las criaturas encima de ya no ellos, puede haber clavándoles pachanga. sus extremidades por todo el cuerpo mientras gritaban de dolor. Esto le dio la oportunidad a los demás de correr. Habíamos tomado una decisión que, aunque era cruel, implicaba la supervivencia del resto del grupo. Tras unos cuantos segundos, habíamos abandonado la ciudad, y nos adentramos al bosque. El grupo de 25 personas se había reducido a un puñado de 12 personas, incluyéndome. Miré a mi alrededor, A un 5 contra asegurándome que 5. los suplantadores no nos hubieran 6 seguido. contra 6. Mientras caminábamos, adentrándonos cada vez más en la profundidad del bosque, notamos como los árboles empezaban a morir. Finalmente, llegamos a una parte en la que únicamente los árboles conservaban sus troncos y sus ramas secas. Tal y como lo recordaba de mi sueño, el lugar era exactamente igual. Ahí simplemente miré a la izquierda y vi la misma cueva que me había enseñado la criatura. La señalé con una mano, y sin decir nada todos se apresuraron a entrar. Y cuando todos estaban dentro los seguí.
Pero esta colapsó, aplastando y matando a todos. Me quedé inmóvil, sin poder creer lo que veía. Solo tú. Pero entonces me di cuenta de lo que había pasado, y el enorme error que cometí. Escuché un par de pisadas detrás de mí. Me giré rápidamente, pensando en que era uno de los suplantadores, pero en su lugar una pequeña silueta femenina se asomó de entre los árboles. Era la misma niña que vi en mis sueños, la encarnación física de aquel horror cósmico. Y estaba ahí para confirmarme lo que ya sospechaba. Con una voz que no correspondía a sus facciones, me lo dijo todo. Lo que llevó al ser humano a la extinción no fueron los suplantadores, tampoco fui yo. No fueron ustedes mismos matándose, ni su poca capacidad para adaptarse a un mundo sin sol. En realidad, fue su ingenuidad. Cuando ellos llegaron usaron el agua como una especie de rastreador, los engañaron para que tomaran el agua y así poder localizarlos. Les contaron mentiras que ustedes tomaron como verdad sin cuestionarse, y eso los llevó a perecer. Y ahora tú, cometiste el grave error de confiar en mí. Los trajiste hasta aquí sin cuestionarlo, revelaste lo que te enseñé sin saber si era o no una trampa. Y ahora ya no queda nadie más. Eres el único de tu especie. Y si te preguntas por qué lo hice, fue porque sin humanos ellos no podrían ocultarse de mí. Por eso acabé con todos, menos contigo. Y entonces entendí que había caído en una trampa nuevamente. Llegué a la humanidad. Siempre fue malo. Todo por confiar. Siempre fue malo. El horror cósmico quería cazar a los otros bichos y para hacerlo mató a todos los humanos. Siempre fue malo. Y revelar lo que vi en mi sueño. Entonces, la niña me miró y extendió su mano. En su palma había una especie de artefacto, que rápidamente reconocí como la nave en la que llegaron los suplantadores. Es momento de que elijas tu destino. Todo esto para que sea una puta creepypasta de reloj Jeff se the detuvo a las Killer. 2 de la mañana. ¿Te imaginas? Es la hora de que elijas tu destino, Jeff. No, 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 Lentamente con el no. frío aire de la noche. Una risa recorrió mi cuerpo en forma de escalofrío. Desperté en medio de la oscuridad absoluta. Confundido, miré por la ventana y observé una ciudad sin luz, bañada en una tranquilidad casi absoluta y espectral. Prendí la radio. Ahí fue cuando me enteré que el sol simplemente no había vuelto a salir. Era mediodía, y el cielo estaba tan oscuro como si fuera medianoche. En las calles podía observar movimiento, pero no lograba distinguir nada. En la radio decían que teníamos que tomar agua, pero nunca explicaron por qué. ¿Un Yo bucle? obedecí ciegamente, ¿Bucle? sin saber todo lo que en ese momento estaba pasando, y todo lo que pasaría después. Algo había caído del cielo. Unas ¿Bucle o criaturas está amorfas y recapitulando vistosas todo lo que llegaron pasó? desde las estrellas, nos quitaron la luz solar y empezaron a matar a nuestro planeta. Pero no buscaban un lugar donde vivir, sino un lugar donde esconderse. Ellos, los suplantadores, eran seres que podían tomar la forma de Está nosotros, los resumiendo. humanos. Empezaron a actuar como nosotros. Acabaron con millones de personas alrededor No. del mundo y tomaron la identidad de todos ellos. Más tarde que nunca entendí que lo hacían para escapar de un horror cósmico que los perseguía, y que ahora estaba aquí. Se blandía imponente sobre nosotros, moviendo sus tentáculos de forma grotesca. No habitaba en esta realidad, pero sí podía asumir una forma física. Aquella criatura me habló y me mostró cómo terminar con todo, pero mintió. Ahora, la humanidad estaría extinta de no ser por mí, el último ser humano sobre la Tierra. Ahora, en un mundo como Ahora este, me pregunto está si el monstruo basado. soy yo o ellos. Bueno, no tuviste no tuviste culpa de nada, prota. Blan, al final, muertes que se puedan atribuir a ti son solo unas decenas. Se supone que yo era el guerrero basado. Entonces la niña me miró y extendió su mano. En su palma había una especie de artefacto, que rápidamente reconocí como la nave en la que llegaron los suplantadores. Es momento de que elijas tu destino. Pero dudé. Ya no podía seguir confiando. Esto fue lo que llevó a la humanidad a la extinción, y lo que me llevó a mí hasta este momento. Aparté la mano de la niña con un fuerte golpe, y la pequeña nave cayó de su mano. Ella solo bajó el brazo. No y hay me de miró con otra, unos ojos toca que penetraban sexualizar más al allá de terror mi mente. cósmico y No cogérmelo. dijo nada, y aquello me hizo pensar si ella entendía de emociones o sentimientos, o si para ella la vida no era más que un concepto insignificante. La niña simplemente desapareció. Miré a mi alrededor, pero solo me encontré con los troncos de los árboles muertos en medio del sombrío bosque. En el suelo estaba la pequeña nave, que no era más que una esfera metálica con una enorme hendidura a la mitad de esta. La tomé y la observé. Era mi oportunidad de huir de este planeta. ¿Pero a dónde? ¿A dónde iría? En ese momento entendí que la idea de huir me aterraba más que quedarme. Me hubiera quedado ahí, de pie, pensando durante horas la decisión que tomaría, pero una docena de gruñidos y gritos provenientes de todas partes llamaron mi atención. Entonces, la más pura sensación de horror absoluto invadió todo mi cuerpo. Fue cuestión de segundos para entender que, sin humanos, las criaturas buscarían nuevamente huir. Y entonces la historia se repetiría en otro lugar del universo, e incluso es hasta posible que todo esto ya haya ocurrido. Y aunque estuve tentado a huir, tomé la decisión de que, sin importar nada, no dejaría que me convirtiera en uno de ellos.
Esto tenía que terminar en este momento. Podía escuchar a muchas de esas criaturas acercándose de forma desesperada. Los sonidos provenían de todas partes, como si centenas de esas criaturas hubieran surgido de debajo de la tierra. Pero estaba solo, y ya no tenía nada que perder. Corrí en la dirección en la que había venido, de regreso a la ciudad. Cuando salí del bosque pude ver a 3 de esas criaturas caminando de una forma grotesca en dirección hacia mí. Era claro que aún pretendían hacerse pasar por nosotros, en un intento desesperado por sobrevivir el mayor tiempo posible. En cuanto se acercaron lo suficiente, alzaron sus largas extremidades intentando sujetarme, pero logré esquivarlas por poco. A uno de ellos logré patearlo en lo que se supone era su pecho, a otro lo aparté con mi cuerpo, pero la tercera criatura alcanzó a clavarme una de sus extremidades en mi hombro. No me detuve en ningún momento. Las criaturas giraron y me siguieron, pero muy difícilmente me alcanzarían. El hombro empezó a dolerme y arderme, y pude alcanzar a ver cómo una enorme mancha de sangre se extendía por mi camisa. A pesar de esto, seguí corriendo. Este tipo es Chuck Tenía que Norris. llegar al centro de la ciudad, era ahí a donde debía No ir. solo es Chuck Norris, Algo sino que dentro acabó de mí siendo el decía que elegido era de la correcto. de la Y me entidad prometí, cósmica. por todos los que fallecieron a manos de los suplantadores, que no me detendría hasta llegar ahí. Tenía que evitar que las criaturas escaparan. Al girar en una esquina me encontré con otras 2 criaturas que parecían estar esperándome. Se abalanzaron sobre mí, clavando sus tentáculos en mis piernas y en mi estómago. Pero les hice logré una llave atraparlas con y uno de los mis derroté. brazos, mientras que con el otro sostenía la esfera. El dolor se intensificó, y pude sentir como toda No, mi camisa se viejo. humedecía. No me digas No de que quise- esta puede ser una historia de Ceroly. Lo estaba pensando yo también. Mira, has hablado un segundo antes de que yo dijera. Ahora es cuando la entidad le dice enhorabuena, Throlly. Eso iba a decir yo. Es Throlly, es Throlly. mirar, pero sabía que Joder. era producto de toda la sangre que salía de mi cuerpo. Corría y corría, sintiéndome cada vez más débil. La oscuridad parecía intensificarse a mi alrededor. Por eso la entidad cósmica decidió manifestarse como una niña para hablar con él. Porque es Throlly. El frío recorría mis huesos, solo para recordarme Oh. que el planeta estaba muriendo Madre lentamente. Pero tenía que llegar al centro de la ciudad, y lo haría sin importar nada. Los suplantadores estaban por todas partes, por lo que siempre que giraba en cualquier esquina, calle o callejón, Este es el me topaba pasado con de esas Throlly criaturas. antes de que Se reencarnara en acercaban nuestra realidad. rápidamente hacia mí e intentaban quitarme la nave con la que llegaron. Siempre que esquivaba a uno de esos seres podía sentir como el dolor se intensificaba, pero ya no quería ver mi cuerpo. Sabía que estaba lleno de heridas y sangre por todos lados. El dolor, el ardor era cada vez peor. Mis piernas se sentían cada vez más pesadas, y se me dificultaba moverme. Pero a pesar de todo seguí corriendo. Creo que en aquel momento la oscuridad era tan intensa como jamás lo había sido. Era una oscuridad Si las que no historias era de normal, Throlly que no fueran podía poco deberse a la falta de interesantes. sol. No, no era eso, debía ser por algo más. Mientras avanzaba pude notar con mayor detalle cada movimiento que mi cuerpo hacía. Luego al El final de la movimiento de mis historia pies, salvó a el la aire entrando humanidad en mis y tuvo pulmones, un la harem brisa de golpeando mi mujeres rostro. todo para él. Ya ¿Nunca verás. había sentido algo como eso? O tal vez sí, pero no les había puesto la debida atención. En un momento como ese todo es tan claro, tan diferente, tan extraño. Incluso el dolor era diferente. Me gustaba sentirlo, y deseaba con toda el alma que no se detuviera, porque Oh. de lo contrario solo podría significar una cosa. El dolor es la única señal de que sigo vivo. Los gritos y los gruñidos Dale, seguían Throlly. por todas partes. Seguía corriendo, esquivando los cadáveres apilados de muchos de mis hermanos, las ruinas de Las edificios ovas de colapsados, Throlly. autos incendiados y los suplantadores que no se rendirían. con Belce nada Team después de Orígenes, eso parte dependía su 1, Throlly. supervivencia. Con un esfuerzo casi sobrehumano, alcé la mirada y miré al cielo. Aquel horror cósmico ya no estaba ahí. Pero aún podía sentirlo, incluso más que todas las heridas de mi cuerpo. Y aquello, por algún extraño motivo, me trajo un poco de paz. Mis párpados empezaron a pesarme. Quería cerrar los ojos y desplomarme en el suelo, quería que todo terminara de una vez. Pero no quería rendirme, no después de haber llegado tan lejos. Cada vez me era más difícil esquivar a los suplantadores, quienes me hacían más daño. Me sentía débil y cansado. A pesar de eso jamás bajé mi velocidad, y jamás dejé de apretar con fuerza la esfera contra mi cuerpo. Estoy seguro que en cualquier otra circunstancia no habría sobrevivido, no en la condición en la que estaba. Quería pelear, quería luchar, pero eran cientos de Guau, miles de Blue Tears millones de del seres. Silent Hill, qué No temazo. podía acabar con ellos. Tenía que llegar al centro de la ciudad, y me estaba acercando cada vez más. No sé cuánto tiempo habrá pasado desde entonces, pero mis piernas dejaron de dolerme. O tal vez es que me duele todo el cuerpo. Sea como sea, no quería mirarme, no quería bajar la mirada y ver el charco de sangre en el que estaba cubierto. El aire era frío, cada vez lo era más. Y la oscuridad parecía intensificarse de maneras que ya no eran posibles. Mi cuerpo empezó a tambalearse, mis heridas cada vez dolían menos, y poco a poco mi velocidad era menor. Pero entonces, a lo lejos, alcancé a ver el centro de la ciudad. Con las últimas fuerzas que me quedaban apresuré el paso. Esquivé como pude a un par de criaturas más que clavaron sin piedad sus extremidades por todo mi cuerpo. Ya no luché. ¿Cuántas Tan has solo esquivado quería- ya?
Y cuando lo hice, cuando finalmente llegué, ni siquiera me detuve, sino que directamente caí sobre el duro concreto. No sentí el golpe, pues era opacado por el dolor que sentía por todas partes. Hice un último esfuerzo y me senté, recargándome en un árbol. Aún sostenía con firmeza la esfera entre mis manos. La miré con más detalle. Alcé la mirada y vi a cientos de criaturas acercándose rápidamente a mí. No pude evitar sonreír. Había ganado. Tal vez, al final de cuentas, aquel horror cósmico no había mentido, y me mostró cómo terminar con esto, aun si eso implicaba la extinción de la humanidad. Todo tenía sentido en ese momento. Era necesario que no hubiera humanos, pues así los suplantadores ya no podrían esconderse y aquella criatura cósmica podría acabar con ellos. Por eso me dio la nave, para evitar que los seres que cayeron del cielo escaparan. Tenía que llegar al centro de la ciudad, pero no porque aquí hubiera algo en especial, sino para hacer tiempo. Las criaturas seguían acercándose rápidamente. Pero se detuvieron en seco cuando el cielo volvió a partirse en dos con un enorme estruendo. Esta vez no apareció ningún horror cósmico, sino que entraron los rayos del sol con toda su intensidad. El sol Contemplé volvió. Como las criaturas gritaron de una forma horrorosa mientras se retorcían y se deshacían. Aquel paisaje era hermoso. La oscuridad nuevamente cubrió todo mi alrededor, pero seguía sintiendo el calor del sol en mi cuerpo. Era lo único que sentía. El dolor se había ido, y todo era oscuro. Sonreí una vez más. Ay. Y ese fue el final. Vaya. Ah, el final fue hacer tiempo con la nave de los suplantadores para que los suplantadores no pudieran escapar y le diera tiempo al horror cósmico a llegar para matarlos a todos. El ser cósmico revivió el sol y el prota hacía tiempo para ello. Vale, pero al final el prota ha sido un esclavo del horror cósmico. O sea, quiero decir, el gran villano de la historia es el horror cósmico, que estaba atacando a los usurpadores. Pero sin embargo el prota prefirió ayudar al horror cósmico antes que a los usurpadores. Supongo que claro, como los usurpadores hicieron el daño directo contra la humanidad, pues estaría resentido contra ellos y no quería darles la oportunidad de escapar, claro. Pero el gran villano es el horror cósmico. Bueno, La historia estuvo muy buena. Yo creo que tuvo muchos plot twists y estuvo muy entretenida y joder, nos mantuvo enganchados, la verdad. Fue pick, mito, humo. Tírale un pick porque estuvo bastante bien. Un poquito flojo el final, pero bueno. Lo que está muy bien hecha.